tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre, hoy 28 de junio, pues ya prácticamente a unos días de que se acaben los memes de julio, ¿verdad? No, de que Pero empiecen. no, de que se acaben los memes porque ya entra julio, ya ni modo que traigan los de No, agosto. sí, no, porque en julio empiezan el 1 de julio, el 2 de julio, Nos o van a sea, saturar las redes de hay memes. memes para todos Bueno, los días, para cada para uno todo de julio. los días de julio, o sea, Bueno, así estos son, estaremos digamos, entonces. como preventivos, ¿no? Bueno, ok, pues bueno, saludo con mucho gusto a Surya, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Alberto, Héctor, encantada de estar aquí. Feliz miércoles. Igualmente para ti, Héctor Romero, ¿cómo estás? Hola Surya, hola Alberto, pues muy contento de estar con ustedes y con nuestro público. Bienvenidos, qué bueno, qué gusto. Y bueno, pues si me permiten tantito nada más para invitar a las personas que nos ven o siguen a través de las redes sociales de cabecera, denle like, por favor, suscríbase al canal de Telegram donde usted puede recibir toda la información que se va generando momento a momento, minuto a minuto, y ahí podrá de manera gratuita recibir toda la información. Así es de que pues lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales de cabecera. Y bueno, pues vamos a dar inicio a estos temas. Pues resulta que hay un decreto que los diputados aquí de Jalisco pues han modificado en cierta forma unas adiciones a los artículos de la ley electoral del estado de Jalisco con este tema pues de la paridad, ¿no? De género y bueno, pues pues un poco ventajoso, ¿no, Héctor? Sí, mira, el mes de mayo hicieron una modificación adelantando el calendario electoral para efectos de que cuando presentaran esta iniciativa no fuera extemporánea al estar diferente en los tiempos de las elecciones federales. Y ahora con la excusa de que no fue suficiente el acomodo de paridad de género en la elección pasada, modifican dos artículos. Uno precisamente para que en los municipios más importantes del estado tenga cabida el acomodo de un mismo género, al menos en dos municipios. Y luego en unas reglas matemáticas muy curiosas se van a ir repartiendo los municipios que queden y luego los van a ir dividiendo. Te acordarás de las fórmulas aquellas para escoger a los diputados plurinominales. Está más o menos por el estilo de este acomodo que le quisieron dar. ¿Cuál es el objeto? El objeto real, desde mi punto de vista, es control político y desarmar a la oposición con el tema de que no tenga candidatos, o va a ser muy difícil conseguir candidatos que compitan con MC, que sí tiene candidatas para el municipio que le dejen de la zona metropolitana principalmente. Y todo este reparto va a ser en función de los votos que ya obtuvieron en la elección anterior. Entonces eso complica mucho más a los partidos pequeños o a los partidos que no obtuvieron mucha votación. El propósito suena loable, no me gusta el procedimiento y menos que ya se ha aplicado en esta elección. Y yo te aseguro que vamos a ver como candidata de Movimiento Ciudadano a una mujer, precisamente para cumplir con este tema de la equidad de género. Y luego tendremos que ir viendo qué pasa con el resto de estos 10 municipios, que son los que más votación hayan tenido y que puedan postular al menos de la primera camada, dos de la misma paridad. Esto implica que al menos dos mujeres o al menos dos hombres y los otros tres de ese primer grupo tendrán que ser del sexo opuesto. Parece fácil, pero la verdad, insisto, yo creo que es una cosa muy perversa del gobernador para tener control político de este tema y pues casi deja sin candidatos, porque la mayoría de probables candidatos que vengan de la oposición
la gran mayoría son hombres. Entonces, por ahí vamos a ver esto. Todavía se fue a comisiones, pero pues como viene el Ejecutivo y la presentaron ayer apenas, hoy la mandaron a comisiones a las 3 de la tarde, y yo creo que pues con la mayoría que tienen, de la planadora que tienen en el Congreso del Estado, pues va a pasar tal y como está la iniciativa presentada. Pues suena muy curiosa con estas fórmulas matemáticas, que bueno, pues que no, obviamente pues no dejan claro para la oposición un candidato de género, como tú dices, Héctor Zurya. ¿Cómo hay que verlo desde el punto de vista de las mujeres? A ver, es importante que paridad en los puestos de elección popular. Es decir, que de hecho ya existe digamos, esta obligación de los partidos políticos, está normada desde el artículo 41 de la Constitución. También lo está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la Ley de Partidos. Eso, digamos, a nivel nacional. Ahora, en lo local, es cierto, las entidades federativas tienen esta libertad de configuración para, pues, poder normar sus propios lineamientos electorales para los comicios de gobernador, alcaldes y de diputados, así como de regidores. Es importante que a las mujeres se les den espacios y no como ha venido sucediendo no solo en Jalisco, sino en otras entidades del país, que a las candidaturas de mujeres les dejan, bueno, los peores municipios donde no hay posibilidades de que éstas obtengan el puesto. Entonces, de entrada, la iniciativa del gobernador Enrique Alfaro, que propone adicionar el artículo 24 bis y reformar el artículo 237 del Código Electoral de Jalisco, digamos que en términos generales es bueno porque trataría de estar asegurando que en los municipios con mayor población y más competitivos para cada uno de los partidos, pues hubiera candidaturas femeninas. Eso está muy bien en términos generales y creo que sí es un éxito, sobre todo de las diputadas de oposición en el Congreso de Jalisco, porque bueno, en semanas anteriores había este intento de hacer una reforma, pero no precisamente en estos términos, ¿no? Sino que iba a significar lo que se decía que pretendía Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, iba a ser una regresión. En este aspecto me parece muy bien la iniciativa. Ahora, lo que yo he sostenido siempre es que de nada sirve que una mujer llegue a un puesto de elección popular o que esté en una secretaría de Estado o en un puesto a nivel burocrático, a nivel de las entidades federativas o federal, si esta mujer va a estar respondiendo siempre a un jefe político hombre. De nada sirve la llamada legislatura de la paridad de género a nivel federal, como es la Cámara de Diputados, que así se ha venido anunciando desde la anterior legislatura, que entró en 2018, de nada sirve que había la mitad de las mujeres diputadas federales, porque, bueno, pues la mayoría de estas responden a López Obrador, de Morena. Entonces, o sea, ¿de qué sirve si ni siquiera se atreven a romper ese techo de cristal que de manera efectiva está sobre de ellas, porque tienen un jefe político que les ordena, como lo ha sido el presidente López Obrador, les ordena que no le modifiquen ni una coma a sus iniciativas? Entonces, o sea, ¿para qué tenemos esa paridad? Así no nos sirve, ¿no? Para empezar. Eso por número uno. Y en el estado de Jalisco me parece que es bueno que se pretenda que haya más mujeres en puestos de elección popular, en diputaciones, en presidencias municipales, pero evidentemente lleva trampa la iniciativa porque al final de cuentas el control específico de quiénes van a ser las candidatas con
con más posibilidades de ganar un puesto va a ser evidentemente de quien actualmente ostenta la mayoría tanto en el Congreso como en el Estado, que es Movimiento Ciudadano. Entonces, ahí digamos que pues pierden los partidos de oposición y sí se nota, bueno, esta intención de Enrique Alfaro de mantener un control político de la entidad, dado que, bueno, ha obtenido su partido buenos resultados en los últimos comicios. Con esto, Héctor Suya, podríamos ver entonces ya más mujeres en zona metropolitana de Guadalajara que pudieran ser presidentas municipales o en ciudades medias donde la competitividad es un poquito más fuerte. Bueno, así como está redactado, de los 5 municipios más importantes, al menos 2 tienen que ser del mismo género. Esto implica que sean 2 mujeres o 3 mujeres las que encabecen de los 5 municipios. Pero también aquí hay digo, qué padre que las mujeres lleguen y que se promuevan estas leyes, pero realmente el que lleguen o no lleguen debería ser por capacidad, no simplemente por género, que creo que es donde hemos tenido muchos problemas en la Ciudad de México, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, donde de repente meten acá, los de Morena metieron a cada gente simplemente por cumplir con el requisito de género, y pues lo estamos viendo a nivel Congreso de la Unión, que no tienen, más bien tienen 0 capacidad y realmente pues fue nada más por cumplir con el requisito de la equidad de género. Entonces yo creo que debe ser algo más complicado, aunque parezca redundante el comentario, donde no nada más se debe calificar el género, sino también la capacidad de la persona para que los partidos los propongan. Yo creo que eso sería lo más Y conveniente. coincido, yo creo que también lo que se debe de privilegiar es decir, bueno, aquí en el municipio en donde vaya a haber una candidata mujer, pues se tiene que elegir a la mejor de las mujeres de cada uno de los partidos políticos. De lo contrario, pues no vamos a salir en realidad, o sea, porque, insisto, de nada sirve que alguien que solo va a responder al jefe político que sea hombre, ¿no? Porque, o sea, la violencia de género y el machismo también tiene sus particularidades en ciertas actitudes de ciertas mujeres. O sea, las mujeres no estamos exentas de tener actitudes discriminatorias, violentas hacia otras personas, hacia otras mujeres y hacia los hombres. Entonces, reconociendo esto, deben de ser las mujeres con mayor capacidad de cada uno de los partidos, porque si solo van a llenar la cuota con cualquier mujer, realmente de nada sirve que se reforme el código electoral de la entidad. Y déjame decirte algo, hay una transitoria adicional en la reforma, perdón Alberto, pero este es sumamente importante. Hay un transitorio donde todavía obliga a los partidos políticos que al momento de presentar sus listas de diputados plurinominales, forzosamente la encabece una mujer. Entonces, los primeros dulcecitos que se repartan serán para una mujer. Y el papel del electorado, también creo que va a ser determinante, ¿no? Porque pues el electorado también cuenta y es el que a final de cuentas decide quién es el que gobierna en un determinado municipio, ¿no? Vamos a ver también cómo responden al hecho de que sea una mujer la que vaya al frente o encabece una planilla, o bien si le dan el apoyo o no se lo dan. Como ya hemos visto en el caso de Tlaquepaque, que ya lleva pues 3 trienios prácticamente, donde una mujer ha sido pues encabeza la presidencia municipal, ¿no? Creo que también es una parte importante que no podemos perder de vista. Y me agrada eso que, bueno, no que me agrade, sino que es cierto, es una verdad lo que acabas de decir, Suya, que a veces la misma mujer le pone piedritas en el camino a otras mujeres, ¿no? Pero bueno, ahí sí es algo que no somos químicamente puras, pues. O sea, está bien nadie, o sea, nadie. Que se requieren más espacios, sí. Sí. Ahora, ¿quiénes deben de estar en esos espacios? Las mejores, las que tengan mucha más capacidad, y que puedan realmente competir.
No, o sea, no se trata solo de llenar el requisito de que Así sea es. un nombre femenino. Hombres y mujeres en cualquier ámbito del Claro. servicio público deben ser los mejores, los más aptos, los más capaces, como decía Héctor, los que demuestren que realmente tienen interés, y sobre todo que tengan eso que decías tú, Surya, libertad de actuación, ¿no? Claro. Que no dependan de un líder político, que eso es eso es lo difícil, ¿no? Oye, Porque Jalisco tiene mujeres inteligentísimas. sí, Claro, claro. claro, hay muchas. Pues vamos a ver cómo se comporta esto en el proceso, cómo se definen y qué dice la oposición al respecto y a quiénes serán sus mejores cartas para las próximas elecciones. Y bueno, en otros temas, pues el presidente había anunciado que iba a enviar un escrito a la Suprema Corte de Justicia, pues solicitando por qué violaban este artículo 127 de la Constitución y a través de la Secretaría de Gobernación, ahora Luis Alcalde, pues resulta que pues enviaron ese escrito, el presidente espera que en 5 días le respondan, pero pues hay ciertas puntos que el presidente a lo mejor no las quiere ver o quiere solamente polemizar el tema, ¿no, Surya? Sí, realmente, o sea, son ganas nomás de seguirle dando al golpeteo al Poder Judicial De eh, joder, de, como dicen por de acá. la Federación, o sea, y eso nomás es, pues, o sea, para mantener este pleito y que al final de cuentas repercute o puede interpretarse como una intromisión en la independencia del Poder Judicial. Bueno, de entrada, la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, dice que este documento que se envió a la Corte preguntándole por qué ellos ganan más que el presidente, a pesar de que el artículo 127 de la Carta Magna dice que nadie puede ganar más del presidente, pero en el mismo artículo se menciona cuáles son las excepciones, ¿no? Sobre todo los trabajos de mayor calificación o especializados. Entonces, Luis Alcalde fundamenta esta petición en el artículo 27, fracción 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde se dice que la Secretaría de Gobernación tiene como facultades vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades. Aquí tenemos varios problemas. Número uno. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal solo rige para el Poder Ejecutivo Federal, para empezar. No puede extenderse a otros poderes, ¿no? Entonces, de entrada, hay una mala fundamentación, ¿no? Porque, pues, o sea, esa norma no le da facultad, o sea, le da facultades a la Secretaría de Gobernación para que pueda vigilar a otras entidades, instituciones, dependencias de la Administración Pública Federal, es decir, del Poder Ejecutivo Federal, pero no puede pedirles explicaciones a los otros poderes, porque tampoco lo podría hacer a la Cámara de Diputados, ¿no? Con ese fundamento. Eso de entrada, ¿no? Entonces ahí ya, pues la van a batear en la Suprema Corte, le van a decir, bueno, señorita, usted tiene que remitirse solo a la Administración Pública Federal, ergo solo el Poder Ejecutivo, no otro poder, no la Corte, ¿no? Entonces, la Secretaría de Gobernación no tiene facultades para andar pidiendo que le expliquen otros poderes qué es lo que están haciendo con sus sueldos, porque bueno, es otro poder completamente distinto e independiente. Y la razón por la que ganan más que el presidente, los ministros de la Corte, incluyendo las ministras que él propuso, ¿no? Como Yasmín Esquivel y Loreta Ortizal, ellas también, ellos no se bajaron el sueldo, o sea, ganan también más que el presidente, pues es porque el mismo artículo 127 constitucional establece que trabajos especializados, como lo es ser ministro de la Corte, pues pueden ganar más que el titular del Ejecutivo Federal. Además, ese artículo no estaba reglamentado, es decir, no había una ley reglamentaria que pusiera los detalles
o que colmara, digamos, todo el precepto constitucional del 127. Eso se hizo hasta esta administración con la ley de austeridad republicana. Y pues evidentemente una ley no puede ser aplicada en perjuicio de ningún mexicano de manera retroactiva. Si va a beneficiarte, sí se puede aplicar la retroactividad. Pero en este caso, la mayoría de los ministros que actualmente están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación entraron antes de esta norma. Así es de que, pues, se acogen a las excepciones del mismo 127 de la Carta Magna, hacen un trabajo especializado, no están violando la Constitución. Así es. Y bueno, Héctor, también hay un apartado que habla que, si así fuera el caso, que los ministros no podrían reducir su sueldo, ¿verdad? También porque tendrían que concluirlo hasta que concluya su periodo, podrían hacer alguna modificación al esquema salarial, ¿no? Es que es precisamente lo que señala Suria. Ellos ya tenían un sueldo. Cuando se hace la reforma, no se puede aplicar la reforma en perjuicio de persona alguna. Entonces, pues que se reduzcan el sueldo los que metió Andrés Manuel si quieren. Pero además de eso, creo que es una discusión muy tonta y tiene todas las ganas de perjudicar a la Suprema Corte. O sea, este no es un tema real de fondo, es un tema político para estar atacando al poder, a ese poder que es completamente independiente del presidente. Y si yo coincido con Suria, pero suponiendo sin conceder que fuera positivo comparar los salarios de uno y otro, déjame decirte que el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de lo que es el salario integrado. Y yo creo que todos los que trabajan nos van a entender, porque el salario no nada más implica lo que le entrego a una persona en efectivo, sino que puede haber un montón de cosas que yo les dé. Por ejemplo, en las empresas grandes damos hasta acciones a los trabajadores, y eso es parte de su salario. Si le damos habitación, pues claro que es parte de su salario. Si le pongo una clínica de emergencias junto a su recámara, pues claro que es parte del salario. Entonces, si cuantificáramos todas estas prestaciones que tiene el presidente en base a este mismo artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, pues veníamos que no gana los 180, 190 mil pesos que percibe brutos en efectivo, porque hay que incluir todas las prestaciones que tiene el angelito. ¿Cuánto cuesta vivir en Palacio Nacional? Nada más échale un cálculo. Dicen, es que dejó de vivir en Los Pinos. No quieren que regresen los que quieren vivir en Los Pinos. Pues ¿quién va a querer vivir en Los Pinos si puedo vivir en un palacio, de acuerdo a mi locura mental, ¿verdad? Entonces, pues ahí, ¿cuánto vale vivir en el palacio? Porque una de las cosas que integra lo que llamamos el salario total es precisamente darle habitación a los trabajadores. ¿Cuánto cuesta ponerte una clínica para que te cuiden, te atiendan? Pues es parte del salario del señor, ¿verdad? Entonces, todo es alimentos. ¿Quién creen que le damos de comer a él y a toda su familia? ¿A poco creen que con sus 200 pesos que trae en la cartera? La seguridad. Seguridad, transporte. Todo eso es lo que hay que del sumar para efectos de medicina. decir cuál es el salario del presidente. Y entonces ahora sí vamos comparando vacas con vacas, ¿verdad? Claro, así es. Y hay que aclarar, los ministros de la Suprema Corte con salario integrado incluido, que incluye bonos, seguro de gastos médicos, seguro de vida, seguro de riesgos, etcétera, no es superior mensualmente, incluyendo los aguinaldos. Si se saca el promedio entre los 12 meses del año, no es superior a 355,000 pesos, por ahí anda, 356,000 pesos. No son los 600,000 pesos que López Obrador ha venido diciendo desde que inició la administración, de que ganan 600,000 pesos mensuales. Eso no es cierto. Pues es parte del discurso del presidente y de lo que él hace para atraer la atención de todos sus seguidores y pues hacer ver o querer hacer ver mal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es lo que ya hemos visto
muy continuamente después de que le ha dado varios reveses la Suprema Corte. Polarizar para Sí, atacar. Claro. es correcto, lo has Es dicho, el enemigo del momento, ¿no? lo han dicho perfectamente bien. Oigan, pues vamos al siguiente tema que tenemos, Xóchitl Gálvez. ¿Qué tal Xóchitl Gálvez? Ha hecho una revolución en redes sociales y en todos lados, ¿no? Con esta propuesta de querer ser candidata de la oposición, Héctor. Bueno, no quiere ser, yo creo que ya es. Xóchitl subió como espuma. El error grande del presidente fue no recibirla en Palacio Nacional en la mañanera cuando llegó con su amparo para el efecto de que le dieran derecho de réplica, porque eso le hizo crecer ante los medios, ha crecido enormemente. Y la verdad, yo fui a escucharla el sábado que hubo un evento aquí de Confío en México. Me invitaron y la verdad me causó grata sorpresa, porque no es alguien que venga, que nació en cuna de seda ni nada, es alguien que viene de muy abajo, que ha luchado, que ha sido tenaz. Ella no entra al sector público por un tema de compadrazgo, como muchos de los funcionarios que entran normalmente cada sexenio, sino que ella fue descubierta por un headhunter, por un cazador de gentes con perfiles adecuados en el sexenio de Fox, y gracias a su perfil y su proyección profesional la invitaron a ser parte del gabinete y de ahí se ha venido desarrollando. Le sirvió mucho este pleito con Andrés Manuel, no supo Andrés Manuel el error que cometió y ahora la catapulta para que hoy por hoy la gente más vista de todos los precandidatos o de estos coordinadores que se buscan, porque no son precandidatos, no me vayan a regañar hasta en el INE, para esto, es ella. Nada más el día de hoy tuvo más de 2.4 millones de vistas su declaración que hizo en Twitter en la madrugada, en la mañana. Digo, el día de ayer. Imagínate a lo largo de estos días cómo se va a ir posicionando. Y eso que todavía no acepta entrar al juego que plantearon los partidos políticos. Ya que acepte, pues todavía se va a catapultar mucho más. Qué bueno, es una mujer inteligente. Empezó vendiendo gelatinas en su pueblo, imagínate el crecimiento que ha tenido. Y es alguien que muchos, hasta los de mismo Morena, no tienen. Entonces, creo que el perfil ideal que buscaba la oposición lo tiene ella. Y una gran activista, por demás. Sí, claro. Una gran activista. Activista, empresaria, generadora de empleos, sabe perfectamente las dificultades que tiene el sector productivo, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que son las que generan el 80% de los empleos en México. Cuando fue del titular de la delegación de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, todavía no eran alcaldías, Alcaldías. innovó en introducir nuevas tecnologías en el gobierno. La verdad es que hizo un buen trabajo. Ahora como senadora también lo ha hecho y la verdad es de que pues es una grata sorpresa de que pues sí, se le mencionaba hasta hace unos días como posible candidata muy competitiva para ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, dado los antecedentes de que Morena ya perdió la mitad de las alcaldías de la capital del país. Entonces hay muchas posibilidades para que sea un candidato o una candidata de oposición la que pudiera ganar por fin, ¿no? La Ciudad de México, después de que, bueno, el mismo grupo político viene gobernando la capital mexicana desde 1997. Pero bueno, se decidió a que ella misma dijo, no, bueno, tengo la oportunidad, ¿por qué no? Y me parece que el anuncio que hizo ayer de que quiere ser candidata por parte del frente que están organizando todos los partidos de oposición, me parece que es positivo y que tiene grandes posibilidades de ser una aspirante presidencial muy competitiva, si suponemos que la candidata del partido oficial va a ser Claudia Sheinbaum, o pudiera ser Claudia Sheinbaum, porque bueno, todo indicaría que
que va a ser así, aunque bueno, todavía pueden cambiar las cosas. El problema que yo le veo no es a Xóchitl Gálvez, sino todas estas reglas que puso el frente opositor para lograr primero una precandidatura para posteriormente ser el candidato a la presidencia en los comicios del 2024. Primero deben de reunir al menos 150,000 firmas, ahí no hay ningún problema. Son varios los aspirantes, incluyendo Xóchitl Gálvez, los que pueden firmar, obtener estas firmas de apoyo ciudadano. Pero enseguida viene una encuesta, después de que realicen varios foros a nivel nacional, y el valor de la encuesta va a ser, digamos, que le va a pesar el 50% de la calificación para poder ser candidato presidencial. El otro 50% va a ser unas elecciones internas. ¿Y quiénes van a poder votar ahí? Bueno, pues todos los ciudadanos que se inscriban. No creo que sean muchos los ciudadanos que estén con esta intención de inscribirse y participar en esas elecciones internas. Ahí llevan ventaja los partidos políticos, sobre todo los partidos, un solo partido que tiene más de 3 millones de afiliados, que es el PRI, a diferencia del Partido Acción Nacional y del PRD. Entonces, digamos que ahí va a pesar más el padrón de afiliados del Revolucionario Institucional, seguramente, que el que digamos podrá dominar esa elección interna, aunque también los ciudadanos podremos inscribirnos para votar. Y al final de cuentas, bueno, con ambos resultados, la encuesta y los resultados de los comicios internos, pues con eso tienen se tendría el próximo candidato presidencial. Ojalá que sea Xóchitl Gálvez, me parece que es la aspirante más potable de la oposición, porque realmente, pues, no hay, ese es el problema y hay que reconocerlo, o sea, la oposición está muy disminuida desde 2018, no así en la Cámara de Diputados y en el Senado, porque sí han dado la batalla, pero en términos generales no existe un liderazgo capaz de competir con cualquier candidato del oficialismo. Sí, que va a ser muy complejo, una elección muy compleja, me atrevo a decir, puede ser que hasta cerrada, ya no como la del 2018 definitivamente, pero Héctor, en este caso de Xóchitl Gálvez, y con lo que nos acaba de decir Surya con respecto al PRI, ¿podría beneficiarle todavía a Xóchitl en razón de lo que ha hecho Alito con el PRI? Esa división Sí, que tiene, esa por desbandada que han tenido, supuesto. ¿no? Por supuesto, fíjate que hay mucha gente muy decepcionada del PRI, lamentablemente, bien o mal, pero al final de cuentas, pues va a pesar en esta elección y va a pesar en la fuerza que tenga el PRI para negociar. Sobre todo, pues ya no es el partido maquinaria pesada y la mejor forma de demostrarlo es cómo perdió el Estado de México. Pero hay mucho todavía de por medio, hay muchas cosas que repartir, o sea, estamos centrados en la elección presidencial, pero tenemos que nombrar toda una caterva de senadores, 500 diputados. Hay que darle juego a las organizaciones sociales, cómo le van a hacer para calificar a cada organización social de las que se sumaron a la alianza, cuánto le toca a cada quien, qué fuerza política tiene, qué aportas, cuántos votos vas a dar, etcétera. ¿Por qué? Porque la elección no nada más es la elección de presidente, es igual o más importante el que Morena no conserve la mayoría en la Cámara. Entonces Correcto. necesitamos afinar muy bien con tiros de precisión eso. Y yo haría una aclaración en cuanto a lo que decía Surya, que todos los partidos políticos, pero no, el esquirol, como lo estamos viendo ahorita, que es Movimiento Ciudadano, no se quiso subir a la alianza para pelear. Y esto el único beneficiado es Morena. Sí, Entonces claro. también tenemos ahí un partido que dice que quiere jugar solo, porque su estrategia, me queda clara, es no ir por la presidencia de la República, pero hacerle mosca a la alianza y buscar crecer en presidencias municipales y en diputaciones.
Cada Pues, quien su rollo. Es una estrategia y decir después, en 6 años más vamos a buscar la presidencia y nosotros vamos a crecer en posiciones locales. Lo importante, esos 300 diputaciones por elección directa, no tenga la mayoría, ni lo tenga en las pluris tampoco, Morena, porque acaban más con el país. Ese es al final de cuentas el plan C del presidente, tener la mayoría para poder hacer lo que no lo ha dejado hacer ni el propio Congreso, porque no tiene mayoría calificada para hacer cambios constitucionales, ni para el efecto de poder disponer de todos los órganos autónomos que implican reforma constitucional y que le estorban. Y los mejores ejemplos ahí los tenemos. claro. Pues es interesante lo que están ustedes comentando con respecto al papel de la oposición y esto del Congreso, ¿no? Que pues sería muy benéfico que la oposición se hiciera de la Cámara de Diputados y de Senadores y con esto pues haya un verdadero contrapeso entre los partidos, entre los poderes, perdón, y Claro. sobre todo el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Porque pues esa sería la tarea de nosotros como electores, ¿no? Porque la Y presidencia sí definitivamente está muy, muy difícil. está difícil, pero creo que sí puede, con Xóchitl Gálvez a mí me gusta, digamos, como candidata Ojalá, y puede ser competitiva. Otro error que está cometiendo el Frente es imitar las violaciones a la legislación electoral, igual que Morena, ¿no? O claro. sea, Fíjate, están yo si fuera el adelantando. estratega de la alianza, mandaría a Xochitl a la Ciudad de México. Sí, Y a Presidencia de la República mandaría otro, porque Xochitl arrasaría en la Ciudad de México. sí, Sí. Y eso sí, implicaría también votos al legislativo, ¿eh? Claro, claro, por también. Y supuesto. Exacto. bastantes. Sí, sí. Sí, Es que tenemos que ir en el paquete completo, por eso claro, urge que los partidos ya definan cómo se van a elegir esos diputados y a senadores. así es. Y luego recuerden que viene la elección concurrente con los estados y que tenemos también elección de fórmulas para las alcaldías, tenemos diputaciones locales, etcétera. Entonces va a ser una gran elección donde tenemos todos que participar y ponerle el alto a Morena. Así es. Pues con esto llegamos prácticamente al final del programa. Gracias, Surya, gracias, Héctor. Gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Cuídense y acuérdense, Julio traerá cosas nuevas. Esté pendiente. Hasta entonces.